Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, la suerte está echada. Amiguitos, es la hora de meternos en líos y empecé muy bien. Estaba yo poniendo la entrada de este streaming cuando vi que tenía yo que hacer otra cosa y había un segmento que tenía que meter. Entonces me puse a editar sin darme cuenta que ya estaba yo en vivo. Entonces ustedes vieron ahí que lo que decía el chat se convirtió en AMLO y vamos, básicamente yo pensé que como si estuviera yo por un lado la edición y por otro lado el en vivo. Que me hice unos líos del demonio, cosa que es normal que me pase además muchas veces porque estoy pensando en 3 o 4 veces cosas al mismo tiempo y porque, como lo saben quienes me hacen el favor de acompañarme con mayor frecuencia, no me da la vida y no me da para todas las cosas en las que me meto y para todas las cosas que quiero hacer y para todas las cosas que quiero hablar y bueno, en fin, como quiera que sea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Han pasado cosas interesantes desde la semana pasada. Una de ellas, si se acuerdan, comentamos en el segmento que le dedicamos con cierta frecuencia a los negacionistas que el imbécil de Djokovic tenía una empresa, que había comprado una empresa en 2020, en marzo de 2020, cuando se acababa de descubrir el virus, que iba a buscar la curación del virus, pero que lo hacía a través de la medicina cuántica y las frecuencias resonantes de los electrones de las proteínas. Vamos, lo que es la pseudociencia exactamente, amontonar palabras y aspecto de ciencia en algo que no tiene nada que ver con la ciencia. Y esto, después de muchos días, lo descubrió ahora The Guardian. Entonces, resulta que en este glorioso streaming tuvimos la claridad sobre la barbaridad que era la empresa Quant Biores de Djokovic antes que The Guardian. Aunque que lo que puede haber pasado, como dijo alguien, es que el The Guardian vea este bonito streaming y entonces ahí lo hayan sacado. Ay, mira, hemos descubierto esto. Bueno, como quiera que sea, les pido como siempre que me sigan en Twitter, en @elnocturno, donde me sigo metiendo en muchos líos. Hoy tuve a los fans de Joe Rogan insultándome muy bien, me divirtió mucho. En Instagram, m_el nocturno, la web que sigue sin visitar nadie, mauricioschwarz.com, y nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, donde pueden escribirnos cosas. Han llegado pocas cosas, vamos a tratar de comentarlas, porque además me las he estado saltando. El tiempo se nos echa encima y al final no me pongo lo que debo. Por supuesto, les pido a todos los que puedan que nos ayuden, que nos apoyen para que este canal siga adelante, en Patreon, en PayPal y en GoFundMe. Y no solo me están apoyando a mí, como ya lo dije el otro día, yo luego algo de lo que me dan en Patreon lo uso para financiar otros artistas que me parecen importantes o a gente que me parece relevante, y además que lo que hace lo veo muchos sus vídeos, y entonces, bueno, si yo veo muchos sus vídeos, quiere decir que los aprecio, y si los aprecio, demostrarlo ahí con 3, 5 euros al mes, tampoco está por demás. Y eso es más o menos lo que hemos pasado. Quiero primero que nada, a ver, vamos a empezar por esto. Un aficionado, que me da cosa decirle fan, porque no creo que tenga yo fans. Entonces, tener fans es muy raro. Pero bueno, dijo que era un fan art lo que había hecho, un dibujante que se llama Machateo. Y miren nada más esta preciosidad. Me encantó. Lo tiene todo, ¿no? Mis colores raros, peinado raro, pero lo que más, y el guiño no cree usted, que usamos en los otros vídeos, en los vídeos de temáticos, pero lo que me mata es el anillo de calavera. El anillo de calavera es maravilloso, maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias a Machateo. Vamos a ver en qué podemos usar este dibujo que nos hizo el favor de regalarnos. Y por cierto, lo pueden ustedes encontrar a él en DeviantArt, donde también estoy yo como nocturno, no como el nocturno, sino como nocturno solamente. Él está ahí, tiene arte, tiene un montón de cosas, tiene un arte erótico que a mí me parece interesante, y en fin, se los recomiendo mucho, sobre todo por esto, regreso a ello, porque es que me parece divertidísimo, no falló nada, hasta mi pobre lunar está muy bien, me encantó, me fascinó y me divirtió enormidades. Entonces, pues eso es con lo que comenzó el día.
Y bueno, para empezar con algo que realmente me parece triste por un lado, pero por otro lado me parece importante mencionar, pues quería yo hacer relacionado con la música que hablamos, relacionado con el rock del que me gusta hablar, relacionado con las vacunas y los imbéciles antivacunas que me tienen hasta el moño y que nos provocan tragedias aterradoras. Pero bueno, vamos a hacer hoy nuestra pequeña serenata nocturna. Bueno, esta es la pequeña serenata del nocturno que se ve muy bien allí con el relampaguito abajo de la pequeña serenata del nocturno. Mira, la podemos hacer más pequeña y la colocamos exactamente encima. Entonces parece que todo estaba fríamente calculado cuando claramente no lo estaba. Pero hay que saber simular también este tipo de cosas en la vida. Es lo que pasa con la escritura de canciones muchas veces, ¿no? Que uno piensa que el autor lo tiene todo fríamente calculado antes de sentarse a escribir, y luego cuando ves como Paul McCartney hizo Get Back, dices, no, aquí entra mucho lo aleatorio y lo, lo ocasional y lo extraño, ¿no? Y esto viene al caso comentarlo porque nuestro tema de hoy se refiere a estos dos chicos. Se refiere a estos dos jóvenes, el primero de los cuales, el de la izquierda, se llama Jim Steinman, murió en abril del año pasado, y el de la derecha es el enorme en todos los sentidos del mundo, el grandísimo Meat Loaf, el tonto de Meat Loaf, que murió hace unos pocos días de COVID porque no creía en las vacunas y porque creía que todo era un complot. Y este tipo de creencias absurdas que han tenido otros, Eric Clapton acaba de decir un montón de barbaridades al respecto, aunque hay otros personajes del rock, estoy pensando en Brian May, estoy pensando en Stephen Stills, en Graham Nash, en Gene Simmons, el bajista de Kiss, y en otros muchos que han dicho, a ver, lo nuestro es la música, tú no le vas a pedir que te cante rock a un virólogo, ni le vas a pedir que te haga un solo de guitarra a un epidemiólogo, y del mismo modo alguien que está especializado en solos de guitarra como Eric Clapton, o a un gran cantante como era Meat Loaf, pues no debería irle a pedir, no debería dar consejos de virología, sino ir con los epidemiólogos y los virólogos e informarse. Meat Loaf es uno de los tipos que más me ha gustado en la vida. Y soy fan de toda la vida de él. Mi hija mayor se volvió fan a través de mí. De pronto, él dio un concierto en México, fue al concierto, al día siguiente lo vio en el aeropuerto y Meat Loaf se tomó la foto con ella, se portó lindísimo. Y me parece tristísimo que por ignorancia, por estupidez, se haya matado. Pero bueno, vamos a hablar, ya que hablamos aquí de álbumes, vamos a hablar de uno de los mejores álbumes de la historia del rock, uno de los álbumes más vendidos, creo que está actualmente en el 10º lugar de los más vendidos de toda la historia, y que es Bat Out of Hell, como dice allí, canciones de Jim Steinman. Ellos era un proyecto conjunto el que tenían, y siempre querían que apareciera Meat Loaf y Steinman, pero la disquera finalmente decidió que no. Pero para llegar a la historia de la disquera, para empezar, Meat Loaf por supuesto no se llamaba Meat Loaf. Meat Loaf quiere decir pastel de carne, directamente, estos pasteles de carne molida que se hacen, Meat Loaf, y él en realidad nació como Michael Lee Adey, o Marvin Lee Adey. Hay discusiones, pero su esposa Débora, que ahora que murió, le llamaba Mike. Entonces partimos de la base que es Michael Lee Adey. Y era un actor que participó en el Rocky Horror Picture Show, y años después en Wayne's World y en el Club de la Lucha. Pero lo suyo era el teatro musical, o sea, como el Rocky Horror Show, el Rocky Horror Picture Show, que en realidad pues, es un musical, pero es un musical de rock. Y eso era lo que hacía Meat Loaf. Lo hacía muy bien, pero tenía un problema. Y su problema era que no parecía una estrella de rock. Primero que nada tenía lo que se llama cara de cabreado en descanso. O sea, es como yo que tengo cara de mala persona.
pero él la tenía mucho más, tenía cara de cabreo y era un dulce, según todas las personas que lo conocieron, pero tenía cara de cabreado. Era gordo y feo. No es precisamente, a ver, no asusta a los niños en la noche, pero no es precisamente, no sé, Elvis Presley o alguno de los guapos del rock, ¿no? Y era gordo, y los gordos no, en aquel entonces no cantaban. Él encontró a Jim Steinman, o se encontraron precisamente cuando él hizo una audición para uno de los espectáculos que hacía Steinman, que ya era un compositor conocido, eh, y, y decidieron que iban a hacer equipo y empezaron a preparar este disco que se llamó Bat Out of Hell. Bat Out of Hell, aclarando, Jim Steinman, para dejar de hablar de él, no solo hizo lo de Meatloaf, él hizo cosas como Making Love Out of Nothing at All para Air Supply y la increíble Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, que a partir de ello mucha gente cree que Bonnie Tyler cantaba con Meatloaf, pero no es así, con él cantaba Patti Russo. Pero hicieron este disco, y este disco, mucha gente no creía en él, ¿verdad? Todd Rundgren, por ejemplo, decidió que iba a tocar los solos en la guitarra y los iba a apoyar y los ayudó produciendo el disco, y tenían el disco terminado y empezaron a ir a las disqueras, y en las disqueras les dijeron no. Y con el gordo ese cantan, no, esto no lo va a comprar ni la familia del gordo que canta. Pues Jim Steinman decía, yo también tengo familia, igual la compran. No. Recurrieron un montón de disqueras y en todas les dijeron que no. Hasta que un chico era un chico en aquel entonces, Steve Van Sant, que es el guitarrista de Springsteen, decidió que creía en ellos y convenció a una filial de Epic Records a que publicara Bat Out of Hell. En estas condiciones, Meatloaf, Bat Out of Hell, canciones de Jim Steinman. Meatloaf y Steinman fueron amigos y se pelearon a lo largo de los años de una manera impresionante. Se quisieron y se odiaron. Pero las canciones de esto, yo siento que es uno de los discos. Ha vendido hasta este momento unos 43, 45, 50 millones de ejemplares. Las cifras no son exactas, pero es uno de los álbumes más vendidos de toda la vida. Dicen que actualmente todavía está vendiendo 200,000 ejemplares. Pregúntenle a cualquier músico lo que significa vender 200,000 ejemplares de un disco. O sea, te saca de pobre. Esto se está vendiendo ahora. El disco es de 1977, que se hizo cuando Meatloaf tenía 30 años. Tampoco era un chaval, es de 1947. Cuando salió a la venta tampoco tuvo mucho éxito y tampoco la promovieron. Es que la propia disquera no creía en el álbum. Pero finalmente, al cabo de un año, como logró tener un éxito determinado en el Reino Unido y en Australia, pues decidieron darle unas semanas de promoción y de hacer que la tocaran en la radio en Estados Unidos, y de pronto estalló. Este es uno de los álbumes que, según yo, lo oyes y te cambia la vida para siempre. ¿Por qué? Porque la música de Jim Steinman es música para adolescentes, sobre historias adolescentes con las que me puedo identificar yo, porque me acuerdo cuando era adolescente. No tengo una memoria tan ruinosa como para no recordar lo que uno sentía a los 17 años. Pero lo que consigue Jim Steinman con su visión, con una visión musical orquestal, que le han llamado wagneriana incluso, operática, épica, es convertir las pequeñas barbaridades, las pequeñas anécdotas que uno vive a los 17 años, las grandes o pequeñas tragedias, en piezas operáticas, en piezas de una relevancia enorme. Yo he hablado muchas veces de la epopeya del hombre pequeño, de la epopeya del que no es nadie. Una de las canciones, incluso tengo escrita una canción que se llama En la Enciclopedia, que se dedica precisamente a las personas que no salen en la enciclopedia, ¿no? Las personas que no son los grandes, los que salen en los diarios o los que salen en la televisión, pero que son la gente común y corriente, que es la que vale la pena porque somos nosotros, porque es a la que pertenecemos. Y Jim Steinman lo consigue de manera extraordinaria. Voy a comentar dos canciones. La primera es Bat Out of Hell. Bat Out of Hell, la que le da nombre al disco, es la historia de un chico de 17, 18 años
encerrado en un pueblo de estos pueblos de estadounidenses asfixiantes, que decide que tiene que salir de allí. Y para salir de allí el problema es que tiene que despedirse de su novia, de su chica, porque no se la puede llevar. Supongamos que la familia le haría un pifostio al chico si se lleva a la chica. Entonces, bueno, quiere hacer el amor con ella una última vez para poderse irse y huir de ese lugar como un murciélago que sale huyendo del infierno, like a bat out of hell. Pero al final, en la noche, sale con su motocicleta, huye del pueblo, una curva lo traiciona y el chico cae con su motocicleta en llamas y muere. Y la canción, pero en un momento dado dice, si voy a ser maldito en el infierno, sabes que quiero ser maldito en el infierno bailando toda la noche contigo. Y le dice a la chica, eres la única cosa en este mundo que es puro y bueno y correcto. Y donde tú estés y donde quiera que vayas, siempre va a haber luz. Si no se enamora uno así, no tiene sentido la vida, ¿no? Pero al final, dice, nunca vi la súbita curva, es demasiado tarde, y entonces estoy al fondo de un pozo, bajo el sol radiante, roto y retorcido a los pies de una motocicleta que se incendia. Y pienso que alguien en algún lugar debe estar repicando una campana. Y lo último que veo es a mi corazón, que sigue latiendo, saliendo de mi cuerpo y volando, yéndose como un murciélago, huyendo del infierno. La capacidad poética de Steinman es brutal, la música es absolutamente arrolladora, y esto es la tónica del disco, incluso en sus baladas, en sus partes suaves. Hay poemas maravillosos de Steinman en You Took the Words Right Out of My Mouth. Por cierto, Steinman lee la parte del chico y hay una chica que lee y dice él, en una noche calurosa de verano, ¿le ofrecerías la garganta al lobo con las rosas rojas? Y ella dice, ¿me ofrecerá su boca? Sí. ¿Me ofrecerá sus dientes? Sí. ¿Me ofrecerá sus mandíbulas? Sí. ¿De nuevo me ofrecerá su hambre? Sí. ¿Y se morirá de hambre sin mí? Sí. ¿Y me ama? Sí. Y ella dice, sí. En una noche caliente de verano, ¿le ofrecerías la garganta al lobo con las rosas rojas? Sí. Entonces lo destruye todo diciendo, apuesto que le dices eso a todos los chicos. Es maravilloso. Y el dramatismo de Steinman al leerlo, que Steinman es el que sale en el vídeo, porque si pueden irlo a buscar rápidamente a YouTube, bueno, cuando acabe el streaming. Y probablemente, y verán, leyendo su poema, es maravilloso. Y tiene varios de ese estilo. Pero, voy a terminar con la gran canción, fue probablemente la canción más conocida, aparte de Bat Out of Hell, que es Paradise by the Dashboard Light. Y si no tengo la letra, lo bueno es que me la sé, porque creo que no la traigo. Fíjate, qué absurdo. Traigo todo el disco menos Paradise by the Dashboard Light, no importa. En Paradise by the Dashboard Light se cuenta la historia de dos chicos de 17 años que van a hacerlo por primera vez. Y él está que no puede. Además, todos los chicos dicen que qué maravilloso que él está con esa chica tan guapa. Para esto, la canción empieza diciendo que él recuerda esto como si fuera hoy. Si tú recuerdas algo como si fuera hoy, es que pasó hace muchos años. No dices después de una semana, lo recuerdo como si fuera ayer. Será hace 5 días. No, cuando recuerdas algo como si fuera ayer, es una memoria lejana. Entonces este hombre está hablando desde el futuro lejano y cuenta esa noche donde está en el auto con su chica, no hay otros autos y están besándose y abrazándose, y él ve el paraíso a la luz del tablero del tablero del automóvil, ¿no? El tablero de mandos del automóvil. Y incluso hay un momento maravilloso donde van
un narrador de béisbol va hablando como el chico llega a primera, segunda, tercera base y a home. Esta metáfora de béisbol es una metáfora en Estados Unidos, en el inglés de Estados Unidos, de ir, primero te tomas la mano y es primera base y luego ya le puedes dar un beso, es segunda base y luego ya se mete en mano y es tercera base y luego ya hacen el amor y es llegar a home, es llegar al plato de home. Y hay toda una narración de un gran narrador del deportivo de los Estados Unidos haciendo esto. Y cuando va a llegar él al plato a home, de pronto ella le dice, espérate, ¿me quieres? Y él dice, ¿me quieres? ¿Me vas a amar para toda la vida? ¿Me vas a ser tu esposa? Y el chaval responde, mañana te digo, déjame pensarlo esta noche y mañana te digo. Y ella le dice, contéstame, ¿me vas a amar para siempre? ¿Vas a hacerme tu esposa? Piensen ustedes, tienen 17 años, él en un calentón y ella diciendo, aquí tengo la oportunidad de mi vida de hacerme con este tío. ¿Hemos pasado cosas así todos los seres humanos? Yo creo que muchos de nosotros sí. Y finalmente él estalla y dice, mira, sí, te voy a amar hasta el final de los tiempos. Con lo cual, bueno, pasa lo que todo el mundo imagina que tendría que pasar. Y dice él, nunca falté a mi promesa. Ahora solo estoy esperando que llegue el maldito final de los tiempos para deshacerme de ti. Y ella canta exactamente lo mismo. Nos vamos a querer de aquí a la eternidad. Espero que la eternidad ya termine porque no quiero volverte a ver la cara. Y lo que uno se imagina es una pareja que logró hacerse infeliz toda la vida por aquella noche. Es maravilloso, el vídeo es maravilloso, las presentaciones, yo he visto 3 o 4 versiones en vivo con Meat Loaf, con Patti Russo, sobre todo la cantante que lo solía acompañar, y es maravilloso. Es un álbum para oír interminablemente y es un álbum que, insisto, te cambia la vida. Además, curiosamente, es un ilustrador de ciencia ficción muy conocido, Robert Corben, que hacía unos de ciencia ficción y fantasía, el que hacía al Conan original con unos músculos brutales, es el que hizo la portada de donde vemos precisamente al chico en su motocicleta huyendo del infierno como un murciélago que huye del infierno, con un murciélago atrás con un ala rota. Es maravilloso, se los recomiendo pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que es uno de los grandes discos de la historia. Bueno, vamos a hacer un rápido paso por el chat. No creo que podamos hacer demasiado, pero vamos a dedicarle 5 segundos. Que ustedes están activísimos, están demasiado activos. Yo no estoy tan activo. A ver, ¿qué me han dicho? Es que aquí tengo acceso más fácil al chat. Dice... Saludos desde Ho Chi Minh, muchas gracias. Desde Cali, Colombia, muchas gracias. ¿He escuchado a Juan Luis Guerra? Sí, me gustaban cosas de Juan Luis Guerra, ¿eh? Me gustaban cosas de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café, me parece una gran canción, por ejemplo. Luego se volvió pastor evangélico, algo así, ya no me gustó. Santiago de Veraguas, Panamá, voy. México. Checklist, encender el relámpago, servir Coca-Cola. Pues no, está encendido el relámpago y voy a servir Coca-Cola hace rato. Hace tanto frío, no tienen una idea del frío que está haciendo en este estudio. Voy a empezar a presentarme yo con la parca, en serio. Porque me serví Coca-Cola y estaba congelada. Tengo una neverita aquí, pero estaba congelada y yo decía, no puede ser. Saludos desde la República Dominicana, gracias. ¿Qué opina de que Joe Biden llamó asesino a Putin y que Biden insultara a un periodista por una pregunta sobre la inflación? A Ducey no lo insultó por una pregunta sobre la inflación. Ducey es un provocador, es un acosador de Fox News. Tú eres amiguito de Donald Trump, ¿verdad? Bueno, mira, te voy a decir. Joe Biden llamó asesino a Putin porque Putin ha matado gente. Entonces, es una cosa que es normal, ¿ves? Cuando alguien mata gente, lo llaman asesino y no pasa nada. Es simplemente un uso correcto del lenguaje. Sobre Ducey, que lo llamó un estúpido hijo de perra, stupid son of a bitch, yo lo publiqué. En cuanto me enteré de eso, saqué en Twitter. Biden ha sido demasiado amable y demasiado buena persona con Ducey. Ducey ha sido el personaje más desagradable de la sala de prensa. Y ya está acostumbrado además a que lo arrastren, porque
Jan Psaki, la responsable de prensa de Joe Biden, que da conferencias de prensa como no las daban los responsables de prensa de Donald Trump, le da unas arrastradas horrorosas todos los días. Y el Ducey está ahí nada más para eso. Donald Trump mandó golpear reporteros, no les pareció mal. Donald Trump llamó a los otros reporteros mentirosos, miserables, fake news, todo eso estaba muy bien. Uy, pero si Biden dice stupid son of a bitch, ya se acabó el mundo. Dios mío, este presidente no respeta a la prensa. Por favor. Hizo muy bien. Joe Biden cuenta con todo mi apoyo para ese tipo de cosas. Sí, señor. Sí, me puse en línea antes de tiempo, te decía que sí, que me hice ahí un lío. Manizales, Colombia. Mauricio, cada vez te veo más guapo. Ve a tu oculista. Seguramente hay algún oculista, no vayas a la de low cost, porque si estás con las gafas de low cost, probablemente por eso me ves más guapo. Pero ve a ver a un oculista y que te revise eso. Desde Costa Rica también me gusta mucho el trabajo de Alfredo Cárdenas Peña. Alfredo Cárdenas Peña fue mi maestro y fue mi queridísimo amigo y lo quiero muchísimo. Mi opinión sobre Televisa y sus telenovelas, pues, es basura. O sea, a ver, tampoco es la gran tragedia del mundo, no es lo que embrutece a las... No, es un producto comercial para un nivel muy bajo de comunicación y que evoca los sentimientos más evidentes, más obvios y los valores más pacatos y perecederos el catolicismo mexicano, ¿no? Entonces, tampoco le doy tanta importancia porque mucha gente, uy, las telenovelas han sido lo peor. Sí, son aterradoras, pero no las veas, o sea, pero no es tan terrible. Digo, sí, es terrible, eh, es terrible, pero no tiene las consecuencias que le atribuyen, son malísimas. Yo recuerdo que hubo una que alguna vez vi cuando era pequeño, porque tenía medio trama policíaca que se llamaba La Trampa. Pero esto hace, no sé, 50 y tantos años. Pero son fórmulas. Y si tú ves los soap operas de Estados Unidos son la misma fórmula. Y si ves la televisión basura de España también son fórmulas. Son fórmulas para hacer un entretenimiento populachero con mucho éxito. Sí está encendido el rayo. Dejen de decir que no está encendido. ¿Has pensado en pasar cosas que sabemos al formato de TikTok? No, porque cosas que sabemos dura 7 minutos y medio, más o menos. Y TikTok no aguanta eso. Que yo recuerde, TikTok tiene una limitación ahora de 3 o de 4 minutos, no me acuerdo. ¿Qué piensa del argumento de que usa Rusia de que está en una situación similar a Estados Unidos y la crisis de los misiles en Cuba durante la Guerra Fría y por eso deben defenderse? ¿Defenderse de qué? La seguridad rusa no está en peligro. No hay nada especial, no se ha hecho nada para poner en riesgo la seguridad de Rusia. Nadie parece tener absolutamente ningún interés en dispararle a Rusia, en invadir Rusia, en tirarle un misil a Rusia. No se empezaron a acumular tropas en las fronteras de Rusia. Pero todo esto que dice Lavrov, que es el muy buen amigo de Trump, que es el ministro de Exteriores ruso, es que está en peligro la seguridad rusa. No es cierto. Quien ha amenazado la seguridad de otro país es Rusia, que está amasando, tiene 125,000 hombres en este momento en la frontera de Ucrania. Y Ucrania no tiene forma de defenderse salvo con su ejército. Para quienes dicen tonterías acerca de la OTAN, Ucrania no es miembro de la OTAN. Y las reglas de combate de la OTAN establecen que las fuerzas de la OTAN solo pueden entrar en acción si un país miembro es atacado. Si Ucrania es atacada no siendo miembro de la OTAN, las fuerzas de la OTAN no van a entrar. Se puede apoyar a Ucrania y se está apoyando a Ucrania, pero no se van a implicar fuerzas de la OTAN. Y por supuesto, si se implicaran fuerzas estadounidenses, pues vamos de cabeza a la guerra nuclear que tanto temimos durante la Guerra Fría. Entonces no está en riesgo, pero todo agresor dice que está siendo agredido. Es el mismo pretexto que usó Hitler primero para hacerse con los Sudetes, la zona de Checoslovaquia donde había alemanes étnicos y por lo tanto debían ser parte de Alemania, y el mundo se lo entregó, y al final decidió que también quería las partes de Polonia donde había alemanes étnicos y las partes en medio pues también las quería, y al final procedió a la invasión de Polonia. Pero es lo mismo, mi seguridad está viéndose en peligro. No es cierto. Objetivamente cualquier persona que sepa de
de guerra, y les recomiendo, por supuesto, a la gente que yo he entrevistado al respecto, ahora se me olvida su nombre, Dios mío, José Manuel, que es un experto en asuntos militares, les dirá que nadie está amenazando la seguridad de Rusia ni la territorialidad de Rusia, pero es Rusia quien quiere apoderarse de Ucrania otra vez, porque ya ha sido dueña de Ucrania en el pasado. Panamá, gracias. Vamos a hablar de esto. Mira, Antonio Grael me dice: tremendo que esta noticia pueda representar a la sociedad. El fotógrafo René Robert muere congelado ante la indiferencia de los transeúntes. Vamos a hablar un poco de la muerte de René Robert, porque hace muchos años se dice que en las ciudades, en las grandes ciudades, la indiferencia de la gente hace que pases encima de alguien que está tirado sin ocuparte de él. Y es cierto, es absolutamente cierto. Si está dormido, muerto, no es asunto tuyo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente tirada en la calle, entre otras cosas, que si te ocupas de uno, te tendrías que ocupar de todos, y si te ocupas de todos, no tienes vida. Entonces, yo entiendo perfectamente al amigo de René Robert, que dijo que era terrible, que lo había matado la indiferencia de la gente. Y es muy hasta poético, ¿no? La gente malvada que va ensimismada en sus cosas, displicentemente mira a un hombre tirado en la calle y no hace nada. Ya, pero tampoco es su responsabilidad hacer nada. Entiéndeme, en una ciudad pequeña, la sensación de pertenencia es distinta y la sensación de responsabilidad es distinta. En un poblado pequeño donde la gente se conoce, existe una cercanía mayor. En una ciudad grande, sin embargo, si alguien se cae, va a ir gente a levantarlo. Pero si alguien está en el suelo, la pregunta ¿es responsabilidad mía hacer algo? ¿Está porque quiere o no está porque quiere? Si me acerco y le ofrezco ayuda, me puede mandar al demonio. ¿Qué pasa, las responsabilidades del Estado, lo siento, las responsabilidades de la ciudad, las responsabilidades de la policía, las responsabilidades de las instituciones creadas precisamente para hacer las cosas que la gente no puede hacer. No quiero decir que la indiferencia sea buena, quiero decir que la indiferencia en las grandes ciudades es absolutamente inevitable por la gran concentración de masa que hay, por el anonimato al que te condena la ciudad. Yo vengo de la Ciudad de México, una ciudad como Gijón que tiene 380,000 habitantes, y con frecuencia me encuentro gente en la calle. Y al principio me parecía enormemente extraño encontrarme a gente en la calle, porque en México nunca te encuentras a nadie. Es tan grande, es tan vasta la ciudad, es tan despersonalizadora, porque si no te despersonalizas te empiezas a tener que hacer responsable de todo. Aquí te puedes hacer responsable. Y una vez salí con el perro, era de noche, hacía un frío enorme, casi como ahora, y veo que hay alguien dormido en un banco de la marquesina del autobús. Llamé a la policía: oiga, mire, hay una persona dormida aquí en la Avenida Constitución, tal y cual. Acérquese a ver cómo está. Le dije: no, esa no es responsabilidad mía. No puedo, no es lógico. Yo no tengo, tienen ustedes que mandar a un policía o a una ambulancia o a alguien a ver qué pasa con esa persona, porque las responsabilidades de ustedes se les paga para ello. Llegó la policía, bueno, estaba durmiendo, traía su manta y se había dormido un rato, y probablemente si voy y lo despierto me suelto un manazo. No estoy defendiendo la indiferencia, estoy tratando de entenderla, estoy tratando de explicarla, estoy tratando de decir que esto se viene diciendo desde hace décadas, y es una forma muy fácil de escandalizarse en contra de una forma de vida que existe. Y es una forma muy fácil de quitarle la responsabilidad a quien la tiene. Tenemos gente responsable de las ciudades que debería hacer esto. La mujer que lo encontró a René Robert, que es una mujer sin techo de 84 años, que es la misma edad que tenía él, según me parece, ella se dio cuenta que llevaba demasiado tiempo allí
Estuvo 9 horas tirado. Se dio cuenta y se acercó porque ella, viviendo en la calle, sabe que una persona durmiendo en la calle no se pasa tanto tiempo así. Entonces, ella no es una heroína en el sentido de que ella fue la única que se preocupó, no, ella fue la única que tuvo el tiempo de ver que ese hombre seguía allí. Tú pasas y no sabes si él lleva 10 minutos ahí o 5 días. No sabemos qué tan concurrida era la calle, dicen que era una calle céntrica de París. Yo conozco calles céntricas de París, por ejemplo, detrás de los Inválidos, donde no pasa mucha gente, por céntrica que sea la calle. No quiero defenderlo, no quiero justificarlo. Quiero tratar de entender por qué pasa y sobre todo por qué escandalizarse por ello resulta un ejercicio de sentimentalismo barato. Porque todos los que se están escandalizando y tuiteando hoy, si están en Nueva York, o en la Ciudad de México, o en Río de Janeiro, y ven a una persona tirada, no se le van a acercar a preguntarle qué tiene. Porque van a actuar como se actúa normalmente en las condiciones de una gran ciudad. Entonces, el escandalizarse y el rasgarse las vestiduras en este momento me parece un ejercicio francamente hipócrita. Lo siento, seguramente no debería yo decir estas cosas. Seguimos. ¿Qué piensas de Angela Davis? Nunca me cayó bien, porque finalmente es una defensora de la violencia que sigue defendiendo la violencia hasta ahora. Entonces, la pérdida de cordura de Joe Biden. Tengo mucho trompista hoy en el timeline. Vamos a empezarlos a borrar. A ver, vamos a ver. Podemos quitar esta. No, podemos ocultar a Darío Herrera. Venga. ¿Qué opinas de Octavio Paz? Un día voy a hacer un vídeo sobre Octavio Paz. Mira. Octavio Paz fue un hombre que pasó de la izquierda a la derecha conservadora neoliberal más brutal, que perdió el sentido de las cosas totalmente. Cuando el levantamiento zapatista llegó a decir que todos los que habíamos escrito sobre las injusticias en México éramos culpables de la violencia. Dices, tú has perdido la cabeza, tío. Pues sobre todo detesto de manera muy especial, detesto de manera violenta casi, El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un libro que pretende la denigración absoluta del mexicano a partir de conceptos psicoanalíticos que primero no tienen base científica y segundo, mira, si la tuvieran no serían para estar manejados por un poeta. El señor se creía ensayista. Hay que recordar que su último ensayo fue finalmente ocultado. Su último ensayo era absolutamente delirante. Yo he tomado página por página El laberinto de la soledad y analizado su intento de denigrarlo absolutamente todo, incluso inventándose etimologías, la etimología de chingar, que es la gran palabra mexicana. Él le hace una etimología falsa que uno puede comprobar, por ejemplo, en el Corominas, que es el gran diccionario etimológico del español, que tiene otro significado, pero claro, el que le da Paz le permite denigrar más a los mexicanos, demostrar que el mexicano es un ser espiritualmente tullido, que el hecho de ser mexicano ya te pone en desventaja ante el mundo. Y esto juega además con el victimismo de muchas personas que siempre juegan a que, es que somos los que siempre nos va muy mal y todos están contra nosotros y viva México aunque les pese a todos. Pues no le pesa a nadie, cálmate. Esa confrontación que tenemos se ve claramente explotada por alguien que pretende presentarnos como víctimas, como personas menores. Y mi problema de siempre ha sido que conocí a muchísimos mexicanos en muchísimos espacios, desde el campo hasta los espacios de la diplomacia. Y nunca conocí a uno como la basura de persona que pinta Octavio Paz al mexicano. Nunca conocí a uno que fuera tan horroroso como el mexicano que se pinta Octavio Paz desde las alturas de su criollismo, además. Entonces un día hablaré más ampliamente sobre el tema. De momento creo que ya me metí en suficiente lío. Puedo hablar de Omar Khayyam en uno de sus especiales de poesía. No por esto. Estoy haciendo única y exclusivamente poesía en español, poesía original en español.
podría ser en inglés, pero no me atrevo a leer poesía en inglés. Y puedo tener el descaro necesario para hacerlo. Y puedo tener el descaro hasta para leer poesía en francés. Pero no serviría de mucho, porque mi público no es generalmente público que creo yo que sea bilingüe o trilingüe. Pero no me gustan las traducciones. Abomino de las traducciones. Me parecen horribles. Y sobre todo las de poesía. Porque la poesía tiene una componente musical que no puedes traspasar a otro idioma aunque quieras. Yo siempre recuerdo uno de los poemas que más me impresiona de Edgar Allan Poe, que es el poema de las campanas, Bells. Déjame ver si lo saco ahora saco ahora el poema, porque lo que utiliza es la palabra bells, que es campana, para crear un repiqueteo con la voz. Entonces dice, y además jugando con unas rimas que es imposible repetir. Keeping time in a sort of runic rhyme to the tintinnabulation that so musically wells from the bells, 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 from the jingling and the tinkling of the bells. Y ese bells, 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 ¿cómo lo traduces? Si lo que está haciendo es el sonido de cascabeles que vienen, cha, 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 cha. Si es campanas, 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 no se puede. Entonces, para apreciar un poema tan enorme como el Bells de Edgar Allan Poe, a quien, por cierto, ya se le puso música alguna vez, necesitas leerlo en inglés. Entonces, no hago poesía en español, no hago poesía en inglés, no hago traducciones, y sin embargo, si puedes leer a Omar Khayyam, si alguien puede leer los Rubayat de Omar Khayyam, que hay dudas si son genuinos o no lo son, si algunos son falsos, si algunos son inventados o atribuidos posteriormente, da igual. Es maravilloso. Omar Khayyam es maravilloso. Había una pequeña colección de Rubayats en alguna editorial mexicana. Es uno de los libros que más regalé yo en la vida, junto con la antología de Bertrand Russell. ¿Qué otra cosa regalaba yo mucho? Y no Soy leyenda de Richard Matheson, es un libro que regalé muchísimo. Pero tenía yo hasta 4 o 5 de estos de los Rubayat de Omar Khayyam para regalarlos a gente que necesitaba. La poesía pagana, la poesía irreverente, la poesía a veces atea de Omar Khayyam, pero no lo puedo poner aquí, desafortunadamente, porque no viene. Si la vacuna funciona y ya la mayoría de la población está inmunizada, que no es cierto, en la mayoría de los países no es cierto, ¿hay que seguir presionando a los no vacunados? Sí, porque siguen siendo la mayor fuente de contagio y siguen siendo los que más están presionando el sistema de salud. O sea, lo que tú me estás diciendo es que como la mayoría de las personas respetan las reglas de tráfico, hay que seguir presionando a los que se pasan los altos, andan a 300 kilómetros por hora corriendo el peligro de atropellar niños. La respuesta es sí. Por supuesto que hay que seguirlos presionando. No es asunto de ellos, no es una cuestión de libertad personal, vamos a repetir hasta el cansancio. Es una cuestión de responsabilidad social. No puedes poner en peligro la salud de la gente, no puedes andar a mayor velocidad que el límite de velocidad, no puedes pasarte los saltos, no puedes robar, no puedes violar, no puedes matar, no puedes dejar de pagar tus impuestos, no puedes escupir a la gente en la calle. La libertad tiene los límites que son el precio que pagas por vivir en sociedad. Y esto los presuntos libertarianos, estos libertarianos que se ajustan a las leyes y que luego dicen que hay que mantener las leyes, olvidan que vivir en sociedad tiene un precio. Vivir en sociedad requiere que entres en un contrato con el resto de las personas a tu alrededor. En el pasado te echaban del pueblo, nada más. Hoy no pueden echarte del pueblo porque podemos darle la lata, o podemos ejercer las leyes en tu contra. Y cuando no hay leyes, puedes tener el desprecio de todos nosotros.
Pero para tener el derecho a vivir en sociedad, para tener el derecho a disfrutar de los bienes comunes que tiene cualquier sociedad, el pavimento de las calles, la iluminación de las calles, el agua, la policía que te cuida, que no te roben los bomberos, que si te quema tu casa te tratan de apagar el fuego, el respeto de otros que no te van a escupir a la cara en la calle, porque hay un contrato social mediante el cual ellos no te escupen, tú no les escupes en la calle, tú no les robas la cartera, ellos no te la roban a ti, etcétera, etcétera. La vida en sociedad no es un derecho que comporta obligaciones. Y esas obligaciones son las que están tratando de eludir de repente una ultraderecha libertariana, en el fondo autoritaria, pero que para ubicarse en el imaginario popular se presenta como antiautoritaria, se presenta como libertaria. Es esa gente que habla de libertad, pero no demasiada, pero solo para mí. Yo tengo libertad de no vacunarme, pero tú no puedes tener libertad de estar a salvo de mí y de mi agresión. No, mira, no, es que la vida en sociedad requiere que hagamos ciertas cosas que pueden no gustarnos. A los nudistas no les gusta ponerse ropa para salir a la calle. Gente que se siente muy cómoda en pelota. Pero les hacemos que su libertad se vea limitada porque hay personas a las que no les gusta verlos en pelota por la calle y de momento, mientras no cambien las reglas sociales, que pueden cambiar, de momento, pues se considera inapropiado salir sin ropa a la calle. Del mismo tiempo, si tu perro hace caca en la calle, tu obligación es levantarla. La libertad que tienes tú de tener un perro que cague en la calle no quiere decir que eso no implique la responsabilidad de levantar las heces, meterlas en una bolsita, tirarlas a la basura donde será reciclada o compostada o por lo menos alejada de donde estamos todos. Vivir en sociedad es un premio cotidiano que nos ganamos al hacer lo necesario para vivir en sociedad nosotros. Y nos permite además el derecho de exigirle a los otros. De allí que el individualismo tipo Ayn Rand, del que ya hablé en un video, es una barbaridad sociopática. Porque tú solito con tu libertad y tu individualismo te me vas al bosque y no duras 3 días. No puedes llevar un arma, el arma la construyó otra persona, no. En pelota, si consigues un palo, te defiendes con el palo. Absolutamente desprovisto de todo lo posible de tu sociedad, pero de todos modos vas a llevar los conocimientos que otros crearon y que tú te has apropiado como parte de la sociedad. Pero bueno, con esos conocimientos vete en pelota al bosque. No duras 2 días. No duras 2 días. El ser humano vive porque es un animal social. El ser humano ha conseguido progresar, ha conseguido prosperar, ha conseguido florecer porque es un animal social. Y eso tiene un precio. Bueno, dicho lo cual, ¿ves a Díaz Ayuso en la presidencia de España? No la veo. Es decir, cualquier tragedia es posible, pero no la veo. Ella tiene los mismos asesores venezolanos que tuvo Bukele en El Salvador. Pero no estoy seguro, porque no sé si Bukele tuvo asesores venezolanos, pero yo sé de asesores españoles que tuvo. Asesores españoles que a mí personalmente me dijeron que era un socialdemócrata, que al parecer no lo es. Entonces no sé de qué asesores venezolanos sean, ni creo que Ayuso tenga sus asesores venezolanos. Si ya desplazó a Casado, ha desplazado a Casado en la percepción por la radicalización que está promoviendo la derecha y porque Casado es un inútil, pero es que es un inútil de largo alcance. Es el garzón de la derecha. Entonces, pero no creo que por el hecho de que Ayuso pueda desplazar a Casado dentro de un PP cada vez más radicalizado, un PP que sigue los lineamientos del Partido Republicano a rajatabla, cual es bastante patético. Es un partido que está separado del Partido Popular Europeo, que es una democracia cristiana medianamente funcional, con la que se puede hablar y se pueden pactar cosas. Y en toda Europa se pueden pactarse cosas entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos, excepto en España,
porque la democracia cristiana en realidad es el franquismo mal disfrazado, diluido, una especie de franquismo homeopático. Pero no creo que estén las condiciones dadas para que Ayuso sea presidente de España, que tendría que hacerlo con Vox, y esto implicaría tener ministros de Vox. Y si alguien cree que es malo tener ministros de Podemos, a mí no me gusta, pero si alguien cree que es incorrecto tener ministros de Podemos, espérense a tener ministros de Vox. Yo espero que no. En uno de sus vídeos mencionó que Heinrich Böll dijo: no me gustan los ateos, siempre están hablando de religión. No, jamás dije eso. Es una tontería que dijo Heinrich Böll. Es la clásica tontería de creer que lo que al ateo le preocupa, al ateo militante como yo, que lo que me preocupa es la religión o que lo que me preocupa es Dios. No. Dios me tiene sin cuidado, no existe. Pero si matas en nombre de Dios, tenemos dos problemas. Tenemos que tú te has convertido en asesino por una fantasía y has convertido en víctima a otra persona por una fantasía. Entonces me preocupa tu vida y me preocupa la vida de tu posible víctima. No me preocupa Dios. Si la religión no hiciera que cometieras las barbaridades que se han cometido, como las que acaba, por ejemplo, de reconocer Benedicto XVI, no creo que número tenía Benedicto, creo que sí, 16. Benedicto, de que mintió en la persecución de sacerdotes que se dedican a violar niños, y que lo diga con todo el descario quien ha sido el líder espiritual de 1.000 millones y tantos de seres humanos, es aterrador. No es que me preocupe la religión, que cada quien crea lo que quiera, no, es que cuando crees la religión implica una serie de cosas que causan daño a otros seres humanos. Y cuando le causas daño a otros seres humanos, pues a algunas personas les da igual y a otras personas no nos da igual, lo siento. Y entonces reaccionamos diciendo: esto está mal. Entonces, esa tontería de Heinrich Böll, y es una tontería que repiten, pero tú la puedes ver en los comentarios, no la puedes ver porque los borro, pero la repiten constantemente. Ay, es que ustedes siempre están hablando de Dios, me aburren los ateos porque siempre están hablando de Dios. No, estoy hablando de lo que te hace la creencia en Dios. Esa es peligrosa. Pero es tan peligrosa como alguien que cree que es inmortal y entonces por eso sale y mata gente. O alguien que cree que es más importante que todos los demás. Eso es lo que me preocupa como ateo. Como ateo militante, es las consecuencias que tienen las creencias religiosas, el dolor que causan, la tortura, la exclusión de gente, la persecución de personas porque son mujeres, porque son homosexuales, porque son altos, porque son bajitos, porque son esclavos, porque son negros, porque son de otra religión, porque son de ninguna religión. Las consecuencias de las creencias es lo que me preocupa, pero claro, a gente como Heinrich Böll, pues no puede asumir algo tan complejo y entonces se va a lo simplón, porque sabe que si hace una frase siendo premio Nobel de literatura, lo van a tomar como si tuviera alguna relevancia lo que dijo. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, porque nos quedan 5 minutitos, y en estos 5 minutitos que nos quedan, voy a hacer nuestro taller literario súbito. La otra vez, la semana pasada, alguien me preguntó sobre cómo escribir y yo le dije que lo que tenía que hacer era sentarse a escribir, lo cual es, bueno, en realidad es cierto, pero hay mucho más y he dado muchos talleres literarios, entonces pues vamos a avanzar en esto, ¿no? Para escribir tienes que sentarte a escribir, pero para escribir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivir. Vivir cosas es útil y los que no puedes vivir las tienes que obtener de algún lado. Es necesario leer mucho también. Uno de los lugares donde puedes aprender cosas que no puedes vivir está leyendo. Pero tienes que leer críticamente. Para escribir hay que leer críticamente. Leer, primero que nada, lo propio críticamente, pero leer todo lo que leemos críticamente. Cuando leemos somos a veces muy simples. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? No me gustó, no me llenó la obra, no me enganchó. Y tenemos que ir un poco más allá para prepararnos para analizar nuestra propia obra literaria. E ir un poco más allá implica saber por qué algo no nos está gustando. Los elementos son muchos. Tienes primero que nada un elemento del lenguaje. La forma en que se narran las cosas puede ser enormemente atractiva, puede ser rimbombante, puede ser demasiado simplona,
puede omitir demasiadas cosas que dejen al lector preguntándose por qué, cómo se llegó a cierta cosa porque no hubo suficientes descripciones. ¿Son los personajes los que están fallando? ¿Son personajes que se comportan como seres humanos o se comportan como caricaturas? ¿Se comportan como seres bidimensionales, sin profundidad emocional, sin profundidad humana, sin profundidad de sensaciones o de consideraciones, sin las complejidades de virtudes y defectos amasados que conforman a un ser humano de verdad? ¿Y qué es lo que tratas de crear, de recrear en el papel o en la pantalla cuando estás creando un personaje literario? ¿Cuál es el problema de los personajes? Si lo que no te gusta son los personajes, ¿por qué? ¿Dónde están fallando? ¿Y cómo podrían ser personajes que realmente te interesaran? Luego están las situaciones. Hay gente que tiene historias buenísimas. Como escritor pasa esto y pasa muy seguido. Cada vez me pasa menos porque dejé de escribir ficción hace muchos años. Pero te llegaba la gente y decía, es que yo tengo una novela en la cabeza. Y, tengo una vida que es como una novela. Un día te la cuento y escribes la novela. Y lo único que decía uno por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive sus situaciones intensamente. Vive sus historias con la intensidad que tiene el hecho de que es tu historia. Cuando te enamoras, tú es el amor más importante del mundo porque es el tuyo. Necesitas otra actitud para darte cuenta de que tu amor y el de todos los demás es igual, o más o menos igual. Y que para hacerlo interesante para otras personas tienes que manejar las situaciones de otra manera, tienes que contar las historias y tienes que elegir las historias que cuentas de modo que no sean precisamente la novela que toda la gente cree que está viviendo. Las atmósferas te están describiendo el lugar, te están describiendo la situación, el contexto, la sociedad, la forma de vestir, el sentimiento de la época, lo que se llama el zeitgeist, que no tiene nada que ver con el falso documental aquel del señor de la marimba. Te cuenta cómo es el mundo en el cual esos personajes están viviendo esa historia, tiene la capacidad de hacerte sentir que estás dentro. Esto, por ejemplo, Sherlock Holmes lo tiene de una manera impresionante. Las descripciones que hace de Londres de fines del siglo pasado, de fines del siglo XIX y principios del XX, que hace Conan Doyle son eficacísimas. Tú ves las calles y ves el empedrado en las calles y oyes a los caballos con el carruaje. Todo esto es capaz de contártelo cuando en realidad te estaba contando una historia de detectives, pero la atmósfera que te crea es maravillosa. Es leer cosas así y criticar lo que lees. Incluso escribiendo, esto está mal por esto y esto y esto, y aquí se equivocó. Pasan atrocidades tremendas en la palabra ya en los libros impresos, y cuando uno se da cuenta como lector no lo apuntas. Y fíjate muy bien en lo que haces. ¿Por qué? Cuando uno escribe algo, lo que sea, un cuento, 8 páginas, no lo puedes criticar de inmediato. Lo que tienes que hacer es dejar enfriar. Es como pan. El pan no te lo puedes comer recién hecho, te acabas empachando. Lo que uno escribe se guarda en un cajón, se deja pasar 3 semanas, 3 meses, 3 años, lo que sea necesario. Y luego lo sacas y lo lees como si no fuera tuyo. Y todo lo que has criticado en toda la demás literatura que has leído, empiezas a aplicarlo aquí. Estás cometiendo el mismo error, estás haciendo un personaje del que no te gustaría leer, estás contando una historia que te daría igual, o la estás contando mal. Estás incluyendo un contexto suficiente para que la gente se sienta que está viviendo su historia, tu historia en su atmósfera, en su sociedad, en su entorno, con su gente, con sus aromas, con sus alimentos, o no. Y esa crítica que aprendes a leer, la aplicas al escribir y entonces pues vuelves a escribir lo que ya habías escrito. Es una de las cosas que decía yo respecto de las drogas. Yo conozco mucha gente que escribía borracho y luego cuando corregía tenía que corregir más de lo que hubiera corregido si no hubiera escrito borracho, ¿no? Todo borracho se siente genio, toda persona bajo la influencia de las drogas se siente absolutamente genial. Luego cuando despierta se da cuenta que lo que hizo era una mierda. Y me ha pasado con muchísimos escritores y lo he comentado con muchísimos escritores. Contando eso, pues esa sería la segunda sesión y a ver si hacemos más de nuestro taller literario súbito, de nuestro taller literario de emergencia
y vamos a tomarnos unos minutos, como siempre hacemos a la mitad del streaming, y volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a quienes están con nosotros. Tenemos 248 personas en el streaming. Si los 248 le dan like y los 248 se suscriben, vamos muy bien. Llegamos ya a los 125,000 suscriptores, cosa que me pareció maravilloso. 125,000 seguidores. Fíjense, en octubre, noviembre, diciembre, enero. En 3 meses logramos 25,000. Tardamos 10 años sin llegar a 100,000. Ahora estamos 125,000. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, han estado viendo que tengo esto raro aquí, ¿verdad? No suelo dejar cosas. ¿Se habrá sido un error o habrá sido qué? Pues miren, les voy a contar. Porque además esto lo compré con aportaciones de Patreon.
Déjenme encontrar donde tenemos esto. La gente, algunas personas ya saben que yo soy brutalmente fan del Bosco. Yo cuando voy a Madrid trato siempre de tomarme un rato para ir al Museo del Prado y visitar el Jardín de las Delicias del Bosco, porque sigo tratándomelo de aprender de memoria y todavía no puedo. Entonces, pues, el Bosco es uno de los personajes pictóricos que más me interesa, que más me inquieta, que más me sugiere cosas, me hace pensar. Uno de mis cuentos, fíjense, esta es una historia genial. Un cuento que escribí sobre tatuajes que se llamaba le pusieron el tatuaje en la revista que lo publicaron, pero era escenas, letrero a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Y empezaba con un personaje que llegaba con un tatuador y le pedía que le tatuara un búho. Y ese búho es un búho que aparece en el Jardín de las Delicias. Ese cuento, yo le mandaba, había un chico que hacía cosas en cine, hacía efectos especiales sobre todo, y me mandaba sus vídeos y yo le mandaba mis libros. A Guillermo del Toro, es divertidísimo. Entonces, le mandé el libro donde estaba este cuento y se puso en contacto conmigo. Oye, si hacemos un mediometraje, mira, podemos hacer esto. Entonces el otro yo decía, como tú digas, ¿no? Me parecía rarísimo hacer el cuento en cine. Y esto fue a fines de 1994 y hablamos de la posibilidad de hacer en cine esta historia sobre un tatuador que le tatuaba un gran mural como del Bosco a un sujeto gordo y de piel blanquísima, y luego decía que pues, cómo iba a conservar su obra, ¿verdad? Porque aquel podía destruírsela en cualquier lugar. Y ese es el quid del asunto. Entonces, pues, Guillermo del Toro, un joven que hacía esto, yo era un joven que escribía novelas, escribía cuentos en aquel entonces. Y viene la crisis en 1994 en México, la crisis económica, y a él le ofrece Francis Ford Coppola, que había visto su trabajo, le ofrece irse a Hollywood. Y Guillermo del Toro se va a Hollywood, no volví a saber de él. Y obviamente el mediometraje, la idea del mediometraje murió porque en México no se podía hacer nada más que tratar de no morirse de hambre con la crisis que nos organizaron entre Salinas y Cedillo. Bueno, ese es mi cariño por el Bosco. Y entonces ustedes tienen si conocen todos el tríptico del Jardín de las Delicias, hay otro tríptico maravilloso que es el juicio final. Y en el juicio final, si se van ustedes al panel central, en el panel central a la izquierda hay como una casita, como una casita, es una plataforma donde están subidas unas personas, y entre las personas que están subidas allí está este personaje peculiarísimo, el que está arriba a la izquierda, el que está tocando el clarinete de su propia cara. El clarinete de su propia cara. Y resulta que me encontré esto y me lo tuve que comprar porque no había forma de evitarlo. No había forma de evitarlo. Es una escultura de ese personaje. Una escultura de ese personaje tocando su propia cabeza, el clarinete de su propia cabeza, y pues por un lado parece un cisne, pero por otro lado parece un doble castor con unas colas atrás rarísimas, pero además trae botitas. Me parece maravilloso y decidí comprármelo. Vamos a ponerlo donde se vea, por lo menos un rato. Donde se ve. No quiero tirarlo tampoco. Vamos aquí. Y entonces pues compramos una escultura del Bosco, de una empresa que hace esculturas a partir de algunos de los personajes de la pintura. Tiene cosas de Magritte preciosas, pero había una cosa de Magritte ya muy grande que era excesivamente costosa y entonces no la pude comprar. Pero pues esa es de las cosas que hemos estado haciendo ahora. Me preguntan,
A mí el que me caía muy mal era Monsiváis. Fíjate, a mí Monsiváis me caía muy bien. Era un tipo que manejaba el lenguaje maravillosamente bien y que era muy agudo en su observación del mundo a su alrededor, ¿no? Yo, para el libro de Superbarrio, para la biografía que hice de Superbarrio, entrevisté a Monsiváis. Me querían preguntar si me gusta Joaquín Sabina. Me gusta Joaquín Sabina de Hotel Dulce Hotel, de El hombre del traje gris, de Joaquín Sabina y viceversa. Luego creo que, y lo he conocido, venía mucho a la Semana Negra, venía a leer sus poemas a la Semana Negra, he estado con Sabina y tengo la impresión de que le da exactamente igual. O sea, se la sopla todo, pero con sinfónica. Entonces, las canciones que hace las hace porque pues, haga lo que haga, le van a aplaudir y más o menos esa es la que parece ser o la que yo interpreto como su filosofía de vida. Pero el hombre, el Sabina que escribe aquellos 3 discos maravillosos, Los perros del amanecer, incluso el de la pobre Cristina Onassis, ¿no? Cristina, a mí me parece un tipo absolutamente brillante y fundamental para la comprensión del rock en español en los años 80, porque es en los años 80 cuando saca estos discos. Bueno, había otra cosa que queríamos, de la que yo quería hablar y se quedó la semana pasada pendiente, y es hablar de Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela era un hombre de una familia real de los Tembú, de la tribu Xhosa. Y digo Xhosa porque se debe decir Xhosa con un clic que nunca he podido reproducir porque lo tienes que aprender cuando eres niño. Incluso la gran cantante que luego le pusieron Mama África, ay Dios mío, se me acaba de ir su nombre, ya lo recordaré. Tenía una canción que se llamaba la canción del clic para explicarles por qué el clic es una consonante en el idioma Xhosa. Él estudió como hombre de una familia real, era príncipe, estudió leyes en la Universidad de Fort Hare y en la Universidad de Witwatersrand antes de trabajar como abogado en Johannesburgo y se empezó a involucrar en la política anticolonial y nacionalista africana. Se unió al Congreso Nacional Africano en 1943 y cofundó su Liga Juvenil en 1944. Este es el señor Nelson Rolihlahla Mandela, como lo recordamos ahora. Bueno, en su juventud él fue detenido varias veces. Él estaba influido por el marxismo. Como parte de su influencia, él llegó a la conclusión, cuando se instauró el apartheid sobre todo, que no iban a lograr cambiar las cosas por las buenas y que había que emprender acciones violentas. Él originalmente era no violento, pero finalmente cofundó el grupo Umkhonto we Sizwe en 1961 y fue el líder de una campaña de sabotaje contra el gobierno. 1961 hace su campaña de sabotaje, en 1962 es detenido y se le condena a prisión perpetua. Yo no soy amigo de la lucha armada, siempre lo he dicho. Yo siempre he creído que las revoluciones al final no salen, al final te dejan bastante peor como estabas, y la buena influencia de las revoluciones pues, se puede sentir a largo plazo, como ocurrió con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se autodigirió, se destrozó a sí misma en un proceso de descomposición que llevó al terror a cargo de Robespierre sobre todo. Entonces, la Revolución Soviética tampoco dio el gran resultado que se esperaba. Todo el mundo se quedó esperando la abundancia roja, como decía aquel libro, y nunca hubo abundancia para los soviéticos. En China tampoco hubo nada hasta que se acabó el comunismo. Ahora el capitalismo de amiguetes, junto con una dictadura brutal, pues parece que ha logrado que la gente no se muera de hambre, pero siguen siendo esclavos. La Revolución Mexicana, lo que dio como resultado fue que los hijos de los revolucionarios se casaran con las hijas de los anteriores hacendados y generales porfiristas, y hasta hoy es lo que tenemos en el gobierno en México. Entonces no soy muy amigo de las revoluciones. Este hombre pasó 27 años en la cárcel.
La celda en la que estaba encerrado, si estirabas los brazos, tocabas las dos paredes. Ese era el tamaño que tenía, unos 60 de ancho por 2 metros de largo. Y estuvo 27 años dedicado a la importantísima labor de tomar piedras grandes y convertirlas en piedras pequeñitas, es decir, haciendo trabajos forzados. 27 años castigado, sin que tú hayas realmente, o sea, tú eras el líder, pero no eres precisamente alguien que fue el líder de tiros a otra persona, pero eres responsable. Si alguien murió, no lo sé. Pues si alguien murió, eres obviamente moralmente responsable. Pero los opresores de tu pueblo, los racistas que te consideran menos que persona, te tienen 27 años en la cárcel. Después de los acontecimientos de Soweto en Sudáfrica, y después del rechazo mundial al apartheid, que durante unos años al principio el mundo se hizo tonto, pues asunto de los sudafricanos, pero el mundo finalmente empezó a reaccionar, se excluyó a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos, de competiciones internacionales, y hubo una creciente presión para terminar con el apartheid, que era la separación legal de negros y blancos. Es decir, no podían ni casarse, y para que los negros entraran a los barrios, a las ciudades de los blancos, tenían que llevar un pasaporte y un permiso. Era lo más denigrante del racismo peor que te puedas imaginar, pero además institucionalizado legalmente. Y entonces, poco a poco, el gobierno sudafricano de blancos descendientes de holandeses, se dio cuenta de que, de holandeses e ingleses, perdón, se dio cuenta de que no iba a tener la posibilidad de mantenerse, que necesitaba acabar con el apartheid y establecer otra forma de hacer las cosas, porque si no les iba a estallar una guerra en serio en las manos. Entonces fueron con este hombre. Oye, ¿te acuerdas que te metimos a la cárcel hace 27 años? ¿Qué has pasado? Tu juventud y tu madurez encerrado entre estas 4 paredes. Y ahora queremos que nos perdones y vamos a trabajar juntos para cambiar a Sudáfrica. Miren, si no defiendo la lucha armada, ¿por qué soy el gran fan que soy de Mandela? Por eso, porque dijo sí. No sé si yo sería capaz, pregúntense ustedes si serían capaces, cualquiera de nosotros sería capaz de sufrir un castigo así durante 27 años a manos de personas que te desprecian hasta deshumanizarte y salir de la cárcel sin rencor, sin amargura y sin revanchismo. Me asombra, me parece delirante, no lo puedo sino admirar. Y es lo que me pasó, lo que me ha pasado con Nelson Mandela. No solo eso, Mandela sale y establece la tregua que permite que no haya una guerra racial y trabaja con sus enemigos, con William de Klerk, un hombre, el primer ministro sudafricano de entonces, que había mantenido en la cárcel durante muchos años también a Mandela, y trabaja con él para crear una nueva Sudáfrica con una constitución, con una ciudadanía igual, con un concepto de igualdad para todos, que era probablemente lo que quería en 1961 cuando empezaron a hacer acciones de sabotaje. Y lo lógico, si él es el gran héroe de los africanos negros, de los sudafricanos negros, de los que han sido humillados durante tantos años, lo lógico es que lo elijan presidente. Se presenta como candidato a la presidencia y arrasa brutalmente. Pero no hay actos de venganza en contra de los blancos que podrían ser incluso justificados. Obviamente hay acontecimientos de violencia, pero son hechos aislados en realidad. No se suelta una violencia, no se desata una violencia generalizada, y todo esto gracias a que Mandela constantemente está parando al Congreso Nacional Africano y a la otra organización que había, que era mucho más violenta que el Congreso Nacional Africano. Y entonces Mandela termina su mandato presidencial, su primer mandato presidencial,
Y todos le dicen, se va usted a reelegir, ¿verdad? Y él dice no. Es decir, aparte de lograr superar la idea de no tener rencor alguno, ni tener amargura alguna, ni tener sentido de la venganza ninguna, se resiste a la seducción del poder. Sí, lo que no pueden hacer personajes como Víctor Orbán, como Daniel Ortega, como Fidel Castro, como Maduro, como estamos corriendo el peligro de que López Obrador en México diga que, pues, hombre, es tan importante lo que está haciendo que tiene que estar otros 8 años por lo menos haciéndolo, o por lo menos dejando a sus herederos con su testamento político. El poder es maravilloso, es que el poder emborracha más que ninguna droga. Y que este personaje sea capaz de decir, no, os he hecho un país nuevo y ahora es asunto de ustedes. Su heredero fue una bestia, fue brutal, un tipo que permitió que la pandemia del SIDA se desatara porque no creían en el SIDA. Thabo Mbeki y su ministra de Sanidad, que creía que el limón y el ajo curaban el SIDA, Manto Tshabalala Msimang, de la que yo escribí en su momento ferozmente, porque fueron responsables de la tragedia que tiene Sudáfrica con el VIH. Pero el país tiene que funcionar solo y tiene que recuperarse solo y tiene que poner a sus dirigentes solo y no puede convertirse en un apéndice que podría haberlo convertido en un apéndice de él mismo, Nelson Rolihlahla Mandela. Y por esas razones soy un absoluto admirador de las pocas personas que conozco que son verdaderamente admirables en el ejercicio del poder. No conozco otro que admire más que a Nelson Mandela. Y yo sé que hay gente que dice que es muy raro eso, considerando que en un momento, en su juventud, defendió la lucha armada. Pero conozco a mucha gente que en su momento defendió la lucha armada. Uno de los tipos que más ha trabajado en la organización social en México, por ejemplo, es Marcos Rascón. Y Marcos Rascón perteneció al grupo que atacó Cuartel Madera, ¿no? La gente puede haberse equivocado de joven, pero si de mayor renuncia y da un paso atrás y emprende acciones sociales de otro tipo, yo creo que a la gente se le perdona también. Ya pasaste la cárcel, ya pagaste tus deudas. Ahora, es muy distinto a otra persona que en este momento, de lo más tranquilo del mundo, dice, ay, es que los guerrilleros eran re buenas personas, aunque mataron a otros a sangre fría. No, o sea, prefiero al que dice, bueno, de jóvenes metimos la pata, quizás no debimos hacerlo, quizás respondimos mal a las cuestiones de momento, pero vamos a construir algo, vamos a construir y a trabajar por algo diferente hoy. Fue lo que hizo Nelson Mandela y por eso lo admiro sin fronteras, sin límites prácticamente. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué creo que pasaría si se descubre alguna forma de vida? Ya lo he dicho, estábamos hablando del James. Me dicen que subí un video sobre el James Webb. No recuerdo haber hecho un video sobre el James Webb, pero he hablado del James Webb. Acaba de llegar al punto de Lagrange 2, donde va a estar en órbita. No está en el punto L2, sino que se pone en órbita alrededor del punto L2. Un poco más complicado. Lo publiqué en el correo hace 2 semanas, los puntos Lagrange y por qué funcionan como funcionan. Pero no está para descubrir formas de vida. Pero si se descubre alguna forma de vida, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Descubriremos que la vida es posible en otros lugares del universo y que no somos un caso aislado, que siempre sería interesante saber si somos un caso aislado, o sea, si la vida en nuestro planeta es un caso aislado, o si es posible, si hay mecanismos químico-físicos tales que la vida tiene que surgir cuando se dan ciertas condiciones. Eso es lo más importante que vamos a poder descubrir, porque no nos vamos a poder poner en comunicación con otras formas de vida. Están muy lejos, todos están muy lejos. Entonces, yo creo que es importante que sepamos si en el universo hay otras formas de vida, pero no vamos a podernos comunicar. Siempre hay alguien que dice que las emisiones de televisión
de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, son las primeras que salen al mundo con Hitler ahí como canciller de Alemania, y son las que salen al espacio, porque las ondas de radio rebotan en la ionosfera. ¿La ionosfera? Creo que sí. Bueno, rebotan en una de las capas de la atmósfera y por eso no puedo oír radio de onda corta, puedo oír radio de onda corta a los japoneses en la noche cuando no hay mucha interferencia. Pero las ondas de radio sí salen de la Tierra, entonces hoy sí dentro de 200 años los extraterrestres van a ver a Hitler inaugurando las... No, no, porque las ondas se degradan, la transmisión se degrada y se convierte en ruido al paso del tiempo y al irse ampliando y al hacerse más débil, porque toda emisión de radio, de ondas de radio de televisión, pues va a irse extendiendo y por lo tanto haciéndose más débil conforme más se extiende, porque se extiende en 3 dimensiones. Entonces, pues es muy difícil que nos pongamos en contacto con otra forma de vida, porque todas están tan lejos que no se puede, que no vamos a llegar a tener sus señales, que no van a llegar a tener nuestras señales, y por supuesto viajar a otros planetas habitados se ve bastante difícil considerando las limitaciones de la teoría de la relatividad. Entonces, lo más importante es saber qué función, qué papel tiene la vida en el concierto universal, si es posible esperar que la vida prevalezca en el universo o si depende solo de nosotros, que es una responsabilidad tremenda, ¿no? Tenemos que colonizar lo que podamos de nuestro alrededor, que serán Marte, Europa, Io, las lunas, Titán, las lunas de los grandes gigantes gaseosos, donde podríamos quizás buscar un futuro. No tengo claro la situación actual de Argentina. Si hay un Bells de Alan Poe musicalizado, es probablemente, ay Dios, ¿quién es el que lo musicalizó? Un tipo que era, y es que estoy olvidando su nombre, y es increíble que esté yo olvidando el nombre de Phil Ochs, porque Phil Ochs era el cantautor que podía haberle hecho la competencia a Bob Dylan, pero se mató. ¿Qué opino de Margarito Ledesma? El Margarito Ledesma fue un embuste, fue una falsedad inventada por tres poetas mexicanos, 3 escritores mexicanos, no me acuerdo quiénes eran. Acerca de progresivo, ¿qué opinas de Peter Gabriel y Genesis? Me gustaba, tenían cosas buenas, no soy fan como lo soy de Rush. ¿Qué piensa de la hispanidad? Que no existe, es un mito. Los movimientos que tienen que ver con el revisionismo histórico, todo movimiento revisionista tiene por objeto hacerse con el futuro a partir de la reinvención del pasado. Lo que les importa no es la historia, sino el futuro. Y ese es el problema. Estoy borrando tardíamente a los antivacunas, que tenemos antivacunas aquí. No sé a qué vienen. ¿Cómo se puede superar una decepción amorosa desde el pensamiento crítico y las ciencias? Es que el pensamiento crítico y la ciencia no tienen esa área de trabajo. La ciencia obtiene conocimientos de la realidad objetiva. El pensamiento crítico busca evitar los errores de razonamiento que impiden o que obstaculizan el conocimiento de la realidad objetiva. Saltar de allí a una decepción amorosa es totalmente absurdo. En fin, bueno, voy a hablar de otras cosas porque se me echa el tiempo encima de una manera increíble. Yo estoy aterrorizado. Como todo el mundo sabe, me aterrorizo con enorme facilidad. Pero quería yo hablar de esto porque bueno, la semana pasada alguien me preguntó sobre la novela gráfica Maus. Yo dije que era importantísimo leerla, que me parece fundamental, porque aunque conozcas la historia del Holocausto, del proceso de persecución racista de la Alemania nazi contra grupos humanos, y en concreto contra los judíos, aunque los gitanos no lo llevaron mucho mejor y otros grupos tampoco lo llevaron bien, pero claro, la decisión absoluta de acabar con los judíos de Europa
llevó a un fenómeno de industrialización de la muerte y de absoluto desprecio por la vida humana, que son escalofriantes, independientemente de que sean ante otros genocidios terribles que puede haber. No hay nada en la historia humana como esto. Pero yo decía que Maus me parecía por eso muy importante de leer, porque Maus es una historia donde un dibujante estadounidense, hijo de dos sobrevivientes de Auschwitz, entrevista a su padre y le pregunta sobre lo que fue su vida en Polonia y lo que fue su vida durante el dominio nazi, hasta que el padre, bueno, es llevado, después de que escapan en varias ocasiones, son llevados a Auschwitz y finalmente sobreviven, pues de milagro como sobrevivieron los muy pocos que sobrevivieron. Muchísimos millones no sobrevivieron, menos 2 millones en Auschwitz, pero probablemente menos, perdón, 2 millones es la cifra que daba el comandante de Auschwitz, probablemente es menor, bastante menor la serie. Bueno, el hecho es que él, en el cómic, él presenta a los judíos como ratones, a los nazis como gatos, a los estadounidenses como perros, a los polacos como cerdos, y explora las memorias de su padre. Entonces el cómic va, la novela gráfica va de el presente, donde él está hablando con su padre y con la ahora segunda esposa de su padre, y la narración histórica que está haciendo el padre, que incluye cosas dolorosísimas, como por ejemplo los judíos que traicionaban a otros judíos, lo que es capaz de hacer el miedo y lo que es capaz de hacer el hambre, que no sacan lo mejor de los seres humanos la mayoría de las veces. El heroísmo sale allí, pero sale menos de lo que salen otros rasgos del ser humano. Todo esto lo cuenta en esta maravilla de novela gráfica que es Maus. ¿Y qué fue lo que pasó con Maus ahora? Pues que un condado de Tennessee, en los Estados Unidos, la educación en Estados Unidos, aunque tiene un cierto control federal, los que toman las decisiones son las juntas escolares, y las juntas escolares son por condados. Los condados son el equivalente a los municipios. Entonces, cada junta escolar puede decidir qué se enseñó, qué no se enseñó, qué libros se tienen o no se tienen en la biblioteca. Y esta junta escolar de un condado determinado en Tennessee acaba de aprobar por 10 votos a 0 que Maus sea retirado de la biblioteca de las escuelas de ese condado. Y Neil Gaiman, el escritor de ciencia ficción, estaba enfurecido. Yo me enteré de esto por el tweet de Gaiman, donde decía, estos siempre están intentando lo mismo, que es ocultar la realidad, el revisionismo histórico del que hablábamos hace unos minutos. Y yo le comentaba simplemente, bueno, mientras sigamos diciéndoles lo que son, y lo que son es nazis, pues estaremos mejor. Maus es tan profunda. Una cosa es conocer la historia con sus cifras, con sus datos duros, con su sucesión de hechos, sobre todo la sucesión de hechos de cómo se desarrolló esto en el nazismo. Yo últimamente he estado viendo mucho, pues se acaban de cumplir 80 años de la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee es donde se decidió cómo se iba a hacer el exterminio. El exterminio que había ordenado Hitler de los judíos europeos, cómo se iba a hacer y cómo se queda a cargo del Reinhard Heydrich, que afortunadamente luego fue ejecutado por un comando en Praga. Pero Reinhard Heydrich, cómo se iba a hacer el cargo de él, cómo se iba a hacer el cargo del transporte Eichmann, cómo iba a poner las tropas de las SS Himmler, etcétera, etcétera. Entonces vemos el asesinato desde el punto de vista de los asesinos y cómo desarrollan la creación de este complejo industrial para el asesinato. Por contarlo desde el punto de vista de los de abajo, de los que lo sufrieron, es lo que quizás le da un sabor y un valor muy especial a una obra como Maus. Porque te recuerda que son como nosotros, que nos puede pasar a nosotros. Y no necesitamos ser judíos, como no necesitamos ser musulmanes para sentir lo que están sufriendo los Rohingya con la persecución en Myanmar, o con la persecución, si eres musulmán o uigur, en China, o con el horror que viven los cristianos a manos del Daesh, y sucesivamente. Acordarnos que las víctimas serán como nosotros y que puede volver a pasar, y nos puede volver a pasar a nosotros.
por distintas razones. Vamos a matar mexicanos, ya nos tocó. Entonces, ante esta prohibición, yo creo que lo más importante es decir a la gente, lee Maus. Ve, compra Maus, léelo y aprende, porque es enormemente educativo, no solamente desde el punto de vista de los datos, sino educativo desde el punto de vista de las emociones humanas. Esto ya lo he contado, pero lo voy a contar rápidamente una vez más. Yo tenía muchos amigos judíos en México, porque estaba en una escuela donde había un alto porcentaje de judíos, que yo no lo soy. Que esto, se me hace horrible tenerlo que estar negando, pero tiene que quedar claro para efectos de esto. Tenía yo un amigo muy cercano, con el que oí, por ejemplo, por primera vez a Janis Joplin, se lo recuerdo con claridad, y que me invitó a su casa, pero me dijo, oye, pero a mis papás diles que eres judío, ¿no? Él sabía perfectamente que yo había sido criado católico, y yo no me acuerdo si por entonces ya había dicho que me bajaba de la iglesia o no. Entonces, no, creo que todavía no, porque tenía 16 años. Entonces, bueno, pues sus papás me preguntaban, yo era judío, pues sí, por estar con mi amigo a mí me daba igual hubiera yo dicho que era budista zen. Y una vez me invitó a comer, y comíamos con la abuela. Y la abuela tenía un número, es decir, había estado, no solo había sido llevada al campo de exterminio de Auschwitz, sino que había sido considerada apta para trabajar, se le había puesto el tatuaje y había hecho trabajo esclavo en favor del esfuerzo de guerra alemán. Y la abuela hacía una cosa, que estábamos hablando y de pronto tomaba un trocito de pan y se lo metía en una manga. Seguíamos hablando y estábamos hablando de otras cosas que no tenían nada que ver, ni mucho menos con esto. Tomaba otro trozo de pan, lo metía en una manga. Otro trozo de pan se lo metía en el escote. En las bolsas del traje sastre que traía, empezó a guardar pan. Y yo, ¿qué dices? ¿Eres invitado? ¿Estás siendo de alguna forma? Pues eres un chiquillo ahí que se siente incómodo ante personas adultas desconocidas y tal. Cuando fuimos a la habitación de Jack, que se llama mi amigo, le pregunté, oye, ¿qué pasa con tu abuela? Y dice, todas las noches mi mamá tiene que sacar pan de distintos lugares de la ropa de la abuela. Porque la abuela no se da cuenta de que está robando pan. Porque tiene miedo de no comer como no comió cuando estuvo en el campo de concentración, en el campo de exterminio. Y eso lo tenía la mujer, robar pan, porque qué tal que mañana no hay para comer. Esta es la dimensión profundamente humana de las atrocidades históricas que creo que no debemos perder de vista, y creo que Maus nos la ofrece de una manera muy, muy sólida, muy digerible y muy importante. Y si los nazis lo quieren prohibir, pues entonces hay que difundirlo. ¿No cree usted? Y así estamos. Saludos desde Puebla, gracias. ¿Qué opina de The Clash? Conozco poco de su música y de las ideas de sus miembros, no conozco absolutamente nada. No tengo información de Bukele, salvo de la tontería de las criptomonedas, que sabíamos que era una tontería, porque finalmente es un espacio enormemente especulativo. Y, perdón, es que estoy borrando gente. Estoy borrando antivacunas, vienen por hordas. Es un espacio de especulativo, y tú no puedes tomar el dinero de tu país y jugar a la especulación con él. O sea, es como si te llevas el dinero de la tesorería de tu país a jugártelo a Las Vegas o a Monte Carlo. Entonces, eso es de lo que estoy enterado. No es cierto. Constantino el Grande no se convirtió al cristianismo en artículo muerto, y se convirtió mucho antes. Es absurdo. Puedes recomendar un libro de Mario Santos. No conozco ni quién es. Me voy a saltar lo que no sé. Andrea Antunes ha hecho un remix de Metal con el video de Leonardo Schwebel. Lo tengo que ver, no lo he visto. Pero he visto un montón de cosas que hace Andrea Antunes. Andrea Antunes es un chico, me parece, francés. Es un excelente guitarrista de metal. El otro día, además, en uno de sus vídeos lo veía yo con sus hijos, en su casa, un tipo normal que toca metal, y que ha hecho cosas con predicadores estadounidenses, con Donald Trump, con un montón de cosas a las que les pone música de metal y los que acaba convirtiendo. La última que vi fue del chef Ramsay.
lo vi. Entonces tengo que ver lo que hizo Andrea Antunes y váyanlo a ver, busquen a Andrea Antunes en YouTube. Es absolutamente descacharrante cómo hace metal, ciertos acontecimientos, y además lo hace con una calidad musical arrolladora. El tipo sabe muchísimo, muchísimo de música. Y mira, una pregunta, ¿por qué dice taller y no taller? Porque me faltó una L. Nada más por eso. No me voy a hablar de los tratados de Bucareli, pues son un cuento de un racista mentiroso en México y de muchos que vinieron antes de él diciendo que hay protocolos secretos con los cuales el pobrecito México no ha podido desarrollarse por culpa. No es cierto. Los tratados de Bucareli fueron para pagar lo que se había destrozado a los estadounidenses durante la Revolución y poco más. Que no sé quién es, dice, hice varias preguntas y comentarios desde el máximo respeto y no encuentro ningún motivo para que se hayan borrado. Yo no te he borrado absolutamente nada, pero no olvides que YouTube hay cosas que no permite. Mucha gente me dice, tú me borraste mis comentarios. Yo borro muchos comentarios en YouTube, pero alguno me ha llegado, tú borraste un comentario en el que dije esto y dijiste, no, ese comentario no lo vi. Trato de leer todos los comentarios que llegan. No, sí, yo lo dije, ya. Entonces aquí probablemente fue YouTube el que te decapitó antes que siquiera llegara yo a ver eso. Dice, esto me gusta, señor Frodo. Según una entrevista que dio el presidente de Fender Musical Instruments, 2020 fue el año en que más vendieron guitarras de toda su historia. ¿Crees que en los años siguientes resurge el rock? A ver, es lógico. Bueno, la gente tenía que dedicarse a algo y bueno, si se dedican a tocar la guitarra eléctrica me parece muy bien. Pero yo no creo que vaya a resurgir el rock porque no ha desaparecido. Probablemente no lo estás oyendo en la radio porque está el reggaetón y está Ariana Grande y está la música comercial esta que se hace por comité con autotune y un sampler. Pero el hecho de que no esté en esos espacios comerciales no quiere decir que haya desaparecido ni el blues ni el rock. Y tienes grupos. Y voy a usar dos ejemplos, mis dos grupos favoritos en este momento de rock, que son de hermanas los dos. Larkin Poe, que son dos hermanas estadounidenses, que han estado haciendo rock de raíces y los últimos 6 o 7 años es que por donde entres a cualquiera de sus discos de blues, entre blues y rock de raíces, y son maravillosas y son estupendas y la gente que tiene un poco de cariño por el rock sabe que allí hay un espacio sólido de guitarra, de composiciones, de lírica, perdón, de letras, lyrics en inglés es lírica, estoy pensando en 2 idiomas a la vez, letrístico de presencia escénica de 15 años de estar, tienen 31 y 32 años, pero llevan 15 o 16 años en los escenarios y eso se nota. Y ellas son un grupo muy sólido. Y detrás viene empujando gente como The Warning, que tienen 9 años atrás de sus instrumentos. Es una banda fundada en 2013 y que ha tenido una cantidad de conciertos por todo México y Estados Unidos y Argentina y Colombia. Entonces, si tú buscas rock, lo hay. Y me da igual ya si es Maneskin o es ¿cómo se llaman los imitadores de Led Zeppelin? Se me olvidan mucho. Que es un grupo que básicamente está hecho a la medida de Led Zeppelin, pero no hacen rock. No, el rock no ha desaparecido. Y por favor, el metal es parte del rock y el metal está en muy buenos momentos ahora. Entonces, ojalá y sirva. Ojalá y sirva para que más gente se acerque al rock porque finalmente el rock tiene la característica, a diferencia de la música hecha por comité con un sampler, un autotune y de mami, 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 y 25 autores para la letra, cada uno escribió una letra, M-A-M-I. Pepe firmó la M, la A la puso Joaquín, la I la puso Enriqueta. Es que de veras, ve uno letras absurdas, tiene 16 autores, dices, no es normal, ¿no? Pero si sales de ese espacio de lo comercial, la buena música está allí. Pregúntale a Rick Beato, por cierto. Pero ya que estamos en eso, voy a decir algo que me interesa, ya que estamos aquí. Mira, a mí me preocupa mucho la música de competencia.
El autotune, una de las cosas que ha hecho es crear una falsa perfección. Es decir, a todo cantante que desafina un poquito, le afinas la nota. Vale, eso es una corrección que se puede hacer en el estudio y que permite que no hagas más tomas, porque en una toma casi perfecta donde le falló una nota, subes la nota un 16avo de tono y ya, ya está bien, vale. Pero en autotune no están haciendo eso. Están haciendo que todas las notas sean absolutamente perfectas, que todas las notas entren exactamente en la frecuencia que debe tener esa nota. Con el click track, o sea, el metrónomo que llevan los músicos en el oído. Antes, cuando necesitabas un metrónomo, contratabas a Ringo Starr, porque era el que tenía un ritmo perfecto. Con la música sampleada, donde los músicos no cometen errores. Tampoco son muy creativos, ¿verdad? Porque claro, si tú estás tocando el bajo en el estudio, pues a veces te equivocas, pero también a veces tienes genialidades, se te ocurre una línea de bajo nueva, original, etcétera, etcétera. Piensa en los grandes bajistas de estudio. Pero no, lo que se está haciendo ahora es una música perfecta, donde todo está en su lugar primorosamente, no falla absolutamente nada. Es como las gráficas por ordenador o por computadora, las gráficas informatizadas en el cine. En el cine no falla absolutamente nada, no es como el teatro. En el teatro hay metidas de pata, y en el teatro se te olvidan las líneas, y en el teatro se te cae el tape, te quemas el dedo gordo del pie y tienes que seguir actuando. Y en el teatro ninguna representación es igual a otra representación. Es lo maravilloso del teatro. Como pasa en la música en vivo. Ningún concierto es igual a otro. Si tú ves la misma canción en 16 conciertos de una banda, va a haber diferencias entre esas 16 presentaciones. Pero los álbumes, como el cine de Marvel, son totalmente artificiales. Yo no estoy en contra totalmente de eso. Lo que estoy en contra es que te vendan que eso es la realidad. Porque luego esos mismos músicos tienen que salir al escenario y tienen que traer un autotune tienen que tener un autotune en el ordenador junto a la mesa de sonido. Porque tienen que ser perfectos, porque no pueden cometer errores. Y cuando a alguien se le cae el ordenador y y se le cae el autotune, hay desastres reales que puedes oír en YouTube de gente que no canta ni en defensa propia. Y a la gente se le está vendiendo la idea de que la música tiene que ser perfecta. Y entonces lo que se está haciendo es autotunear a los clásicos. Entonces toman a Freddie Mercury y lo autotunean. Y toman a Peter Gabriel y lo autotunean. Y toman a Meat Loaf y lo autotunean. Porque si no, la gente siente que estos no son perfectos y los otros, sí, los de hoy, Demi Lovato es perfecta. Y Freddie Mercury a veces no alcanzaba las notas. O Frank Sinatra. Entre eso y la idea de que la competencia es a ver quién toca más rápido y quién mete más notas, creo que le estamos haciendo flaco favor a la música y tenemos que regresar a las cosas reales. Hablaba yo del Larkin Poe. Y el Larkin Poe, una de las cosas que las caracteriza es que antes cada semana, ahora cada vez menos, cada mes por ahí, suben un cover con el que trabajaron y se lo graban con el teléfono. Sin autotune, sin equipo de sonido, sin ingeniero de sonido, sin ecualización, sin nada. Como sale la guitarra de Rebeca, la guitarra eléctrica o acústica, o la mandolina o el banjo, que es lo que toca ella, como sale la guitarra, la lap steel que toca Megan, y como salen sus voces. Sí, a veces desafinan. Yo tengo un amigo bajista que decía, bueno, es que en esta canción desafinaron mucho. Bueno, sí, la están cantando en un baño. Pero es música de verdad, es música real. Tú puedes encontrar ahora montones de personas que pueden tocar lo que tocaba Jimi Hendrix y tocar muchas más notas mucho más rápido. O tocar la batería a una velocidad muy superior a la que la tocaba Neil Peart. Todo eso lo puedes encontrar. Pero ¿por qué no son tan buenos como Neil Peart o como Jimi Hendrix? Porque no se trata de competir a ver quién mete más semifusas en un solo de guitarra. Se trata de ser creativo y de transmitir emociones. Y eso es lo que nos está quitando la música que es para bailar, de gente que baila. Que no tengo nada en contra del baile, pero es que hay una música para bailar y hay una música para escuchar. Y que te digan que además esa es la realidad, no es la realidad. Es como si te presentan al actor de Spider-Man y en vez de aceptar que usaron
gráficos hechos por ordenador, por computadora, para todos los efectos que ahora vimos en el multiverso de Spider-Man. Lo que te dicen, no, el actor es Spider-Man, puede andar por los techos. No. Del mismo modo en que los grandes héroes de la música de hoy, pues muchos no cantan, no conocen el do por lo redondo. Y donde no tienen un baterista, porque todo es la caja de ritmos y el mismo sampleo de siempre del contratiempo, del Chester, perdón, del Charles que le llaman, al platillo de contratiempo, el mismo sampleo al ritmo del trap, que es el mismo, ¿no? Te das cuenta que lo sacaron de una biblioteca de sonido y lo pusieron en 16 canciones distintas. La música no es una competencia de ver quién hace más notas, quién toca más rápido, quién copia mejor el cover de lo que hizo Keith Moon o de lo que hizo, no sé, en el bajo, el bajista de Can't Hit en Woodstock. Se trata de tener el conocimiento musical para hacer lo que hizo el bajista de Can't Hit en Woodstock. La perfección falsa y la competencia de todas estas gentes que puedes ver en YouTube, que pueden hacer cosas impresionantes con una absoluta falta de emocionalidad y con una absoluta falta de creatividad, son para mí enemigos de la música. Mírame la música real. Que desafina, sí, que la guitarra no está bien afinada porque la tercera cuerda es un infierno afinarla, y hay una serie de explicaciones físicas por qué la tercera cuerda se te desafina más que todas las demás en la guitarra. O que el bajista pierda el compás, o que empieces con una desafinación. ¿No? Que les decía a las chicas de The Warning, que ustedes son afinadas, yo las oigo en su casa, en los lives que hacen y cantan afinadas. Probablemente fallan alguna nota y no llegan exactamente. Pero ningún músico ha sido perfecto. Y la perfección artificial del estudio de grabación en la actualidad creo que nos está haciendo muchísimo daño, vendiéndonos películas como las de Marvel, diciéndonos que son obras de teatro. Y no lo son. Ya quedé mal con más gente esta vez, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Y saben qué? Me da mucho gusto. Voy a ver además unas cosas rápidas de que teníamos. No, ya no. No, porque eso ya lo comentamos. Esto es importante, que me lo pregunta Vlad Mort, y esto entraría en el apartado de correo. Para terminar, vamos a colgarnos unos minutos, ¿qué les parece? Dice, ¿cómo podría explicarle a alguien que que correlación no implica necesariamente causalidad, particularmente en relación a las supuestas muertes por las vacunas? Sí, y es que existe un sistema de reporte de efectos secundarios de las vacunas, el VAERS, donde cualquier persona puede poner lo que sea. Como dije yo, alguna vez alguien puso que la vacuna lo había convertido en el Hulk, en the Hulk. Y eso estuvo meses allí porque nadie lo revisa. ¿Para qué sirve un sistema así donde todo el mundo puede meter lo que le da la gana? Para que los científicos vean si hay alguna tendencia real. La gente puede ponerse la vacuna y decir, me dolió el dedo meñique. Me pincharon aquí y me dolió el dedo. Pero a lo mejor le dolió el dedo porque tiene artritis o porque se golpeó sin darse cuenta. Es decir, no tiene nada que ver. Si alguien sale de vacunarse y lo atropellan, podría poner, salí de vacunarme y me atropellaron. Pero como no va a haber grandes cantidades de personas a las que atropellen después de vacunarse, pues puedes descontar eso como que no hay una relación de causalidad. Hay correlación, pero no hay causalidad. Es decir, tú puedes salir a la calle y ver que pasa un auto rojo y tienes que ser muy imbécil para pensar que es tu salida a la calle la que provoca el paso de un auto rojo. Eso es la correlación, cuando dos cosas ocurren cercanamente en el tiempo. Y entonces, de las vacunas se avisa de todo lo que ocurre más o menos cuando te vacunaste. Y lo puedes anotar allí. Pero cuando se toman el cuerpo amplio de datos, y si tienes un caso de un señor al que atropellaron, otro señor al caso que vio un coche rojo después de que lo vacunaron, otro señor al que le dolió la cabeza después que lo vacunaron, y otro de la cabeza, y otro de la cabeza, y 25 de la cabeza, pero ninguno del coche rojo, dices, existe la probabilidad
que hay que explorar de que a algún grupo de personas la vacuna les causa dolor de cabeza. Entonces se investiga eso. El Bayer sirve para orientar la investigación hacia posibles efectos secundarios que sean desconocidos, porque como la ciencia no es magia, no sabe todo lo que va a pasar con una vacuna al momento de producirla. Y no puede esperar a que pasen 200 años de pruebas con grupos cerrados de personas para saber cómo va a funcionar. Se tiene información suficiente para garantizar una seguridad razonable y ya, como en los coches. Los coches a veces fallan y fallan los frenos. Y no porque los frenos fallan una vez, prohíbes todos los automóviles y dices que la gente no debe usar automóviles. Pero entonces, ese es el valor que tiene esa acumulación ciega de datos de los efectos del virus, del vaccine, no me acuerdo qué, de efectos colaterales pues, de la vacuna, que está mal nombrado, es efectos correlacionados con la vacuna, cuya causalidad se puede explorar si tenemos muchos casos que indiquen que pasa esto. Si las cosas se salen de las probabilidades normales de que a la hora de analizar un conjunto de datos amplísimo, tienes indicaciones de hacia dónde debes orientar la investigación y qué puedes hacer para evitar que se den esos efectos secundarios, sobre todo. Entonces tú pregúntale a una persona si alguien lo atropellan después de que se come una paella, si es posible suponer que comer paellas causa atropellos. Eso es la correlación. La causalidad es si una persona come grandes cantidades de picante y a la hora de ir al baño el picante le hace el mismo numerito por la parte por el extremo opuesto a su aparato digestivo, pues ahí hay una cuestión de causalidad. La correlación es simple y sencillamente que dos cosas ocurran cerca en el tiempo. La causalidad es la posibilidad de que una de ellas realmente esté provocando la otra. El hecho de que una persona, el otro día vi una de esas, muere después de que le pusieron la vacuna y creo que había caído y se había roto una pierna o algo por el estilo. Era totalmente absurdo, pero claro, tenían que meterlo de la vacuna porque es lo que usan los medios de comunicación que tenemos ahora, por desgracia, para vender esa historia en lugar de dar noticias de verdad que por lo visto no, a la gente no le emociona tanto. Me pides un análisis del porfiriato insistentemente. No lo sé. No sé quién es el Frente Obrero ni quién es Roberto Vaquero. ¿Qué opino de la movida madrileña? Fue muy interesante. Yo creo que fue muy, muy interesante, aunque aportó menos de lo que allá con el tiempo se puede ver. Porque fue un fenómeno muy, muy interesante, sobre todo porque te habla de la reacción de una sociedad al ser liberada de una dictadura enormemente asfixiante, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Bueno, hoy sí me quedé. Si alguien puede ver que estamos en rebajas de enero, medias negras, que se llama Soledad, que creo que son canciones de Sabina, y que hace 45 minutos hicieron estos comentarios. Si me lo pueden todo copiar, como ya lo han hecho Bob, creo que es Bob, se llama Bob el que me lo está haciendo el favor de hacerlo, recogerlo para ver si puedo incluir algo la semana que viene, pero es que hoy tenía muchas ganas de hablar de varias cosas y de todas esas cosas, y se me ha quedado fuera dos. Esta semana nos quedamos, por supuesto, sin poeta, y esta semana nos quedamos además sin la galería nocturna, que alguien me pidió que hiciera a fotógrafos, y voy a hacer un fotógrafo que se llama Joseph Kudelka. Ya lo tenía yo preparado, pero esto solo dura 2 horas y solo se hace una vez a la semana, hasta que no podamos comprar más tiempo para hacerlo más. Por lo tanto, allí tengo que volver a insistir. Si pueden ayudarnos, si fueran tan amables, si fueran tan gentiles, sería un detallazo de su parte que ayuden a que este canal siga adelante, que nos apoyen en Patreon, nos apoyen en PayPal. Los enlaces están en la descripción, y si no, lo que siempre pido, apóyennos recomendándonos, apóyennos dándole me gusta a los vídeos. ¿De qué sirve? Sirve el que digan me gusta, sirve para que yo me sienta súper importante. Uy, tengo un montón de me gustas, debo ser el tío más simpático del mundo. No. Pero si tiene muchos me gustas,
el algoritmo de YouTube lo recomienda más a otras personas que les interesan canales más o menos parecidos al mío. Yo no creo que haya un canal parecido al mío, pero ahí lo identifican por lo que me dice a veces YouTube, personas que ven, canales que ven las personas que suelen ver tu canal. Y hay algunos que dices tú, qué gustos tan absolutamente delirantes tienen algunos, tan dispersos y tan... ¿Qué puedo decir yo? Que veo folk celta y documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ideas dispares y demás todos tenemos. Entonces, pues hagan me gusta. En este momento somos 276 personas, 276 me gustas le vendrían muy bien a esta transmisión. Se están viendo entre 6 y 9 mil veces todos los streamings, lo cual es maravilloso, se los agradezco muchísimo, y eso es porque los están recomendando. Sigan recomendándolos, sigan apoyándonos en la medida en que puedan para seguir haciendo esto todos los jueves. De momento, nos vemos el próximo martes, todavía no sé con qué. Tengo que inventar el video, tengo que escribir el guión, tengo que grabarlo, tengo que editarlo y todo eso. Vean el video de la semana pasada, que esta vez lo publicamos ayer, y que es sobre el diablo, demonología y el pánico satánico de los años 80 en Estados Unidos y buena parte del mundo, que fue aterrador. Y por mi parte es todo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, y ahí les dejo mi reputación, o lo que de ella quede, para que la hagan pedazos. Muchas gracias.